Fracción. Y está el puntito rojo. Ya estamos grabando, en teoría. Ya, Esperemos que esta eso. vez sí grabe. Ya. Entonces, está la presentación. Ahí está. Entonces, está la clase abierta de la unidad número 3 que tiene que ver Tres. con razones, proporciones y porcentajes. La idea es que avancemos rápido, como le digo, al tema de esta unidad tiene más cálculo. La idea es que nos concentremos en lo que en realidad se pregunta en la evaluación, porque el resto usted le puede echar una miradita ahí y revisarlo. De todas maneras, vamos a ir haciendo un repaso por los conceptos esenciales que tiene esta unidad para que pueda responder y entender de buena manera lo que es la unidad, ¿ya? Ya. Entonces vamos a ver tres lecciones que es vamos a entender un poquitito y explicar lo que es una razón. Vamos a explicar en esta misma lección lo que es una proporción en esta lección uno. Luego en la lección 2 vamos a ver el tema de la proporcionalidad directa e inversa, que son los dos tipos de proporcionalidades que existen, ¿cierto? Y que nosotros vamos a ver. Y finalmente vamos a ver el cálculo de porcentaje a través de la proporcionalidad. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces comencemos de inmediato. Cuando estamos en el contexto de razones y proporcionalidad, vamos a decir que una razón ahí es la comparación entre dos más cantidades por medio de una división. Y se puede escribir de las tres maneras que está acá. Uno como fracción propiamente tal, otro como puede ver ahí como una división con los dos puntitos, o Mm, escribir los dos valores, que en este caso es x e y escribir como x es ahí. Así se lee. Entonces ahora en vez de esta división o esta fracción que tenemos acá, leerla como x partido en y o x dividido en y, tanto la rayita de la fracción como los dos puntos lo vamos a leer como es a. Entonces aquí se leerá las tres expresiones que están acá, serían como x es ahí, y aquí literal, x es ahí, ¿ya? mm, Y va a ser una comparación entre dos cifras, ¿ya? Siempre va a ser a modo de comparación, ¿ya? Así que en este contexto, de esa manera, una razón va a ser una fracción, ¿ya? ya. Entonces veamos, por ejemplo, vamos a decir en un ejemplo cualquiera que la edad de María es 28 y la de su madre es 56 años. Y vamos a, como ahí tenemos dos cifras, dos números, los vamos a comparar. Entonces vamos a decir que la edad están en razón de, ahí están las tres expresiones anteriores que vimos, pero ya con numeritos, que esto se leería como 28 es a 56, las tres, ¿ya? Escrito como fracción, como división o de manera literal. Así se lee, como 28 es a 56. ¿Sí? Ya. Y en este segundo ejemplo, perdón, en este segundo ejemplo que tenemos acá se ve más literal este tema de la comparación, porque dice que en el curso tenemos 40 estudiantes y la razón entre hombres y mujeres es 3 es a 2. ¿Eso qué significa? Que por cada 3 estudiantes hombres hay 2 mujeres. Eso Mm, significa, ¿te das cuenta? Entonces ahí ya se ve más en acción esta división como una comparación de dos cifras. Entonces aquí tiene más sentido, como esta comparación entre hombres y mujeres es 3 dividido en 2, como matemáticamente no suena bien, es mm, que se lee como es A. Entonces, esto se lee como 3 es a 2. Entonces, de esa manera se entiende mejor que estamos haciendo una comparación entre dos cifras. En este caso, la relación que hay entre hombres y mujeres en este curso. Y esa sería nuestra razón, ¿ya? En este caso, 3 es a 2. ¿Ya? mm. Ahora bien, luego que entendemos lo que es una razón, tenemos que ver qué es una proporción. ¿Y qué vamos a decir? Que una proporción va a ser una igualdad entre dos razones. Entonces acabamos de ver una razón, entonces si eso yo al ladito le agrego otra razón y al medio le pongo un signo igual, o sea, igual o dos razones, eso se va a llamar proporción, ¿ya? Ya. Y acá tenemos algunos ejemplos de proporción. Por ejemplo, dice que la segunda razón es igual a la primera multiplicando el antecedente por consecuente por 2. Fíjate, entonces aquí tenemos esa primera razón que estoy indicando, que sería 9 es a 2, y esta segunda razón, que es 18 es a 4. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegué de esta primera razón a esa segunda razón? Multiplicando por 2 arriba y abajo. ¿Te fijas? El 9 de arriba lo multiplico por 2 y el 2 de abajo también lo multiplico por 2. Entonces lo del medio es cómo llegamos de una razón a la otra. Pero aquí en particular la proporción sería 9 es a 2 y 18 es a 4. Y el signo igual que está entre medio de las dos se lee precisamente como. Entonces sería 9 es a 2 como 18 es a 4. Así se leería. Y también para que como evidencia que para pasar de una razón a otra, yo puedo multiplicar por cualquier número. Por ejemplo, aquí es la misma razón al principio, que es 9 es a 2, pero ahora en vez de multiplicarla por 2 la multipliqué por 3. Entonces eso nos da como segunda razón 27 es a 6. ¿Ya? Entonces ahí
tenemos esa segunda razón y lo que hicimos ahí entre medio fue precisamente multiplicar. Ahora uno puede omitir esta multiplicación del medio y solamente colocar el 9 es a 2, el signo igual, y el 27 es a 6. Y ahí queda ya Ah, ya, formada la proporción. ¿Ya? Lo del ya, medio solamente es como pasamos de una a otra, pero uno perfectamente lo puede eliminar y quedarse con ya. los dos extremos nomás. Ya ¿Ya? por Insisto, ejemplo por nomás. ejemplo, arriba colocar 9 es a 2, que eso sí se anota, el signo igual, y a continuación el 18 es a 4 y que quede como una igualdad de dos fracciones, si quiere verlo de una manera más Ya, simplificada. ¿Ya? entiendo. Así que lo del medio generalmente se omite, eso uno no lo anota, eso para que sea evidente el cómo pasamos de una razón a la otra, ¿ya? Pero eso casi nunca se anota. ¿Ya? Entiendo. Ahora bien, cuando tenemos estas dos razones que forman una proporción, nosotros podemos dividir o clasificar de dos maneras estas proporciones, que es en proporciones directas e inversas. Y nosotros vamos a ver las dos. Una proporción directa, eh, ¿qué va a ser? Va a ser una proporción en la cual al subir una cantidad de una variable, la otra también sube. ¿Ya? Ahí me adelanté, pero para que lo tengamos como spoiler en la cabeza. Ya. Las proporciones siempre las vamos a trabajar con problemas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el primero que dice que una persona recorre 3,5 kilómetros en una hora. Lo que dice si mantiene la velocidad, cuántos kilómetros va a recorrer en 4 horas. Entonces, aquí yo la razón, perdón, la proporción, en vez de escribirla acá como igualdad, como la vimos anteriormente, la hice en una tablita para hacerlo más ordenado. Pero si usted quiere este, que ya vamos a ver de dónde salieron estos numeritos, este Mm. 3,5 le podría colocar la rayita de la fracción y ahí partido en X. Acá lo mismo, el un cuarto, y entre medio poner el signo igual. Es exactamente lo mismo, ¿ya? A Mm, escribirlo como 3,5 partido en 4 igual 1 partido en 4. Perdón, No es 3,5 la partido en X, regla, perdón. no es ¿Cómo? la regla de tres. De hecho, es la regla de 3. De hecho, la regla de 3 técnicamente no existe. Si usted le dice eso a un profesor de matemática, le va a dar urticaria porque la regla de 3 no existe. Técnicamente son proporciones, ¿ya? Pero Ah, es ya. lo que uno comúnmente lo conoce como regla de De 3, tres. ¿ya? Ah, ya. Eso es. Ya. Esas son Entiendo. las proporciones, lo que uno conoce vulgarmente, ¿ya? Ya. Ahora, el tema de este tipo de ejercicios es cómo yo armo toda esta tablita que yo tengo acá. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir de una problemática cuando se nos presenta son las variables. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque las variables nos van a permitir distinguir si la proporción que vamos a armar es directa o no, o es inversa, que las vamos a ver a continuación. Veamos primero las directas. Lo que primero tenemos que hacer en un ejercicio, independientemente sea directa o inversa, es poder identificar las variables. Entonces, ¿cómo yo identifico las variables? Hay una manera matemática. A mí no me gusta concentrarme en eso, me gusta ser más práctico y como más lógico. Mm. ¿Cuáles van a ser las variables dentro de un problema cualquiera? Las variables van a ser a lo que hacen referencia a los números. Por ejemplo, leamos primero, este era el primero, Sí, es me el primero. adelanté, perdón, me adelanté, este era el primero. ¿Cierto? Decía una persona recorre 3,5 kilómetros en una hora, si mantiene la velocidad, nos pregunta cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas. Entonces hay que fijarse en los números, siempre fíjense en los números. Por ejemplo, ahí tenemos el 3,5. Entonces uno se pregunta, ese 3,5, ¿qué cosas son? Y la respuesta está inmediatamente al lado, son kilómetros, ¿cierto? Mm. Entonces siempre de lo que hablan los números van a ser las variables. Entonces este 3,5, ¿qué son? Kilómetros. Kilómetros. Entonces, Sí. por eso ahí pusimos en la tablita, o puse en la tablita kilómetros. Y va a ser mi primera variable. Y después miro el otro numerito, digo, ah, aquí hay un uno. ¿Y ese uno qué es? Hora. Ahora. Entonces, Mm, significa que mi segunda variable van a ser las horas. Y de esa manera nosotros determinamos las dos variables. Usted me puede decir, ah, pero aquí hay un 4 también, pues. ¿Por qué esa no va a ser variable? Analicemos. ¿Ese 4 qué cosas son? Horas ahora. también. Pero como ya la tenemos, no se coloca de nuevo. Un problema de proporcionalidad siempre va a tener dos variables. Dos y solo dos. Ni más ni menos. Dos variables. Así que si las encuentro, significa que ya estamos listos. Entonces siempre las variables van a ser a lo que hacen referencia a los números. Con eso no te vas a equivocar nunca. ¿Ya? Ya. Ahora bien, ahora que tenemos las variables, tenemos que acomodar los numeritos en la proporción. ¿Ya? Aquí yo la hice como tablita, usted también la puede hacer como tablita, no hay problema. Armar esta regla de 3, si quieres verlo de esta manera. Ya. ¿Cómo la armo? Vamos leyendo y en la medida que vayan apareciendo los números, yo los voy acomodando en la tablita.
que aquí ya está hecho para que sea más evidente. Dice una persona recorre 3,5 kilómetros. Como ese 3,5 son kilómetros, lo tengo que anotar debajo de kilómetro, ¿cierto? Porque si yo anoto 3,5 debajo de la hora, no tiene sentido, porque el enunciado me está diciendo que son 3,5 kilómetros, ¿cierto? Sí. Entonces aquí hay que irse por lo obvio. Si me dice que son 3,5 kilómetros, ese 3,5 lo pongo debajo de kilómetro, que es el nombre de mi variable, ¿ya? Ya. Luego dice que esos 3,5 kilómetros los recorre en una hora. Entonces, ese 1, ¿dónde lo voy a anotar? Debajo de las horas, ¿sí? Porque como es hora, Sí. debajo de la hora. Luego dice, si mantiene la velocidad, pregunta cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas. Entonces ahí tenemos el otro numerito. Entonces esas 4 horas, ¿dónde irían? ¿A la derecha? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, Esa- ¿cierto? Porque como otra vez hace referencia a las horas, tiene que ir en la hora. No tiene sentido que lo ponga debajo de los kilómetros, porque no son kilómetros, ¿cierto? Son horas. Mm. Entonces te das cuenta que lo que uno tiene que hacer es anotar peras con peras, manzanas con manzanas. Ese es el truco acá, ¿ya? Y el Ya. numerito que nos falta calcular, que no sé qué hice. Me fui a la B, ahí sí, Mm. perdón. Entonces, ahí que vamos a tener el numerito que nos falta, nosotros siempre lo vamos a representar por X y es lo que queremos calcular. Entonces, aquí, ¿qué queremos calcular? ¿Cuántos kilómetros, cierto? Kilómetros lo que va a recorrer en 4 horas. Entonces, eso es lo que vamos a calcular al hacer la operación matemática ahora. Ahora, aquí ya yo le digo que es una proporción directa, pero nosotros cuando se nos presenta un enunciado, tenemos que poder identificar nosotros si la proporción es directa o no. Aquí lo estamos diciendo, así que no hay por dónde perderse. Pero en los ejercicios, por ejemplo, que usted tiene que hacer, no se le va a indicar si el problema que se le está dando es una proporción directa o no, sino que lo tiene que determinar. Ahora, ¿cómo Sí. vamos a determinar si una proporción es directa o no? Lo que hay que hacer acá es súper fácil. Siempre tengo que analizar las variables. Y solo las variables. Olvídese de los números que acabamos de anotar un ratito. Y concentremos solo en las variables. Tengo kilómetros y horas. Entonces, si lo ponemos en el contexto del enunciado, si yo digo, si yo quiero andar más kilómetros, o sea, aumento la primera cantidad, ¿cierto? La Mm. pregunta es, ¿voy a poder andar más o menos horas? Si quiero andar más kilómetros, ¿voy a ocupar más o menos horas en hacerlo? ¿Cuál Menos. sería la respuesta ahí? Para andar más kilómetros, necesito más o menos tiempo, más o menos horas, Ah, más ahora. Sí, bo. ¿sí o no? Si Sí, yo bo. quiero andar más kilómetros, voy a ocupar Necesito más más horas, tiempo. ¿cierto? Eh, Necesito más tiempo. eh. Entonces te das cuenta, al subir una cantidad, al subir la cantidad de kilómetros que yo quiero recorrer, y da lo mismo el número, es aumentar nomás. ¿Cuánto? Da Ujú. lo mismo. Si yo aumento la cantidad de kilómetros que quiero andar, ¿cierto? Aumento la primera cantidad de la primera variable, aumenta la segunda también, ¿cierto? Porque si quiero Sí. más kilómetros, me va a ocupar más tiempo. Entonces, como ambas, al hacer este análisis, ambas variables suben, o al subir una, la otra también sube, significa que es directa. O puede ser al revés, que al bajar una, la otra baje. Significa exactamente lo mismo. Y podemos hacer el mismo cálculo o el mismo razonamiento. Si yo digo, si quiero andar menos kilómetros, voy a demorar más o menos tiempo. Menos. Menos tiempo. ¿Te das cuenta? Al bajar una cantidad, la otra también baja. Ya. Entonces, como al bajar una cantidad, la otra también baja, igualmente significa que es directa. Entonces, eso es lo que define si una proporción es directa. Si al aumentar el valor de una variable, la otra también aumenta, o si al bajar una cantidad de una variable, la otra también disminuye, significa que es proporción directa. Mm. En este caso, lo comprobamos porque ya nos dice que es directa, así que aquí lo único que hicimos fue comprobarlo, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia o por qué es importante identificar que es directa? Porque cuando es directa, yo lo que tengo que hacer es multiplicar cruzado y dividir hacia el lado. Esa es la manera de resolver. ¿Qué significa multiplicar cruzado? El numerito que está abajo, multiplicarlo cruzado con el que está arriba, que en este caso es el de arriba a la izquierda, que ahí está la operación, que sería 4 por 3,5. Y ese resultado lo divido con el otro numerito de arriba, o sea, hacia el lado, dividido en uno, que en este caso da 14. Entonces aquí lo que hicimos fue tomar el 4, multiplicarlo cruzado por el 3,5, y el resultado lo divido hacia el lado, que en este caso sería dividir en uno. Y eso nos da 14. ¿Sí? Por Sí. lo tanto, luego que tenemos el resultado matemático, respondemos la pregunta. Es súper importante responder lo que se pregunta. Ese es el objetivo de esto, más que el cálculo matemático. Entonces ahí la respuesta es que recorrerá 14 kilómetros en 4 horas. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Sí?
Ya. Veamos otro, similar, también de proporción directa. Aquí vemos el tema de las variables y cómo identificamos los valores. Dice que un auto gasta 6 litros de benzina cada 100 kilómetros y nos pregunta cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros de benzina. Entonces, lo primero son las variables. Para las variables, ¿qué tengo que hacer? Ir a los numeritos. Y de lo que hablan los números, va a ser la variable. Entonces, Eso. aquí el primer numerito que tengo son 6. ¿Y esos 6 qué son? Mm. Litros. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Es como, y llega a ser obvio. Tú siempre ubicas el numerito y pregunta el numerito, ¿qué cosas son? Estos 6, ¿qué son? Litros. Listo. Y ahí tienes la respuesta a la primera variable. Va al segundo numerito y dice estos 100. Estos 100, ¿qué cosas son? Kilómetro. Kilómetros. Listo, ahí tengo mi segunda variable. ¿Te das cuenta? Mm. Así sale facilito el tema. Entonces ahora que tenemos las variables, tenemos que acomodar los numeritos. Entonces voy leyendo el enunciado y en la medida que aparecen los números yo los voy acomodando en la proporción, en este caso en la tablita, que lo hice de ese modo. Dice un auto gasta 6 litros de benzina, entonces esos 6, como son litros, los pongo debajo de los litros. Ya que hay que hacer peras con peras, manzanas con manzanas, como le decía. Dice que gasta 6 litros de benzina cada 100 kilómetros. Estos 100, como son kilómetros, lo anoto debajo de los kilómetros. Y luego dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros de benzina? Estos 28, como son litros, lo coloco debajo de los litros. Peras con Mm. peras, manzanas con manzanas. ¿Sí o no? Y ahí Sí. tenemos armada la proporción. Y el valorcito que nos queda, o que nos falta calcular, lo marcamos con X. Siempre la X va a ser el valor que queremos calcular. Y comprobemos ahora que es una proporción directa. ¿En qué sentido? Hagamos el mismo análisis anterior. Si yo tengo más litros de benzina, aumento la primera cantidad. Voy a poder andar más o menos kilómetros, Más. más, ¿cierto? Entonces te das Sí. cuenta, al subir una cantidad, la otra también sube. Entonces eso significa que la proporción que están armando estas dos variables es directa. Y como es directa, significa que, al igual que la anterior, tenemos que multiplicar cruzado y dividir hacia el lado. Pero aquí la X nos quedó al otro lado, ¿cierto? Ya no nos quedó a la izquierda, nos quedó a la derecha. Sí. Pero es exactamente lo mismo, da lo mismo donde la X quede. Tú siempre multiplica cruzado y divide hacia el lado. Aquí, ¿cuál sería la multiplicación cruzada? Tomar el 28 y multiplicarlo por 100. Ya. Y ahí está, que Y, serían y, 2800 y ese y lo por- resultado lo divido en 6. Mm. ¿Sí? Y ahí nos Es, da el resultado numérico y respondemos la pregunta. Entonces recorrerá 466,7 kilómetros con 28 litros de benzina. es como sacar la. Cuando uno Regla de tres. quiere. Sí, o sea, cuando quiere sacar algo pequeño y ponerlo muy grande, o algo grande. ¿Cómo se llama eso? Proporciones. De hecho, Eh, sí, no, tiene otro nombre. cuando quiere amplificar o simplificar, algo No, así. cuando, por ejemplo, quiero colocar un planeta al tamaño de una canica. ¿Cómo se llama eso? Colocarlo. La escala, ¡Eso, escala! la Eso, escala. eso. Sí, es como eso. De hecho, para la escala, Eso. el tema de calcular escala son proporciones directas, de hecho. Ya. Así que sí, súper buena la relación que acabas de hacer. Las escalas se calculan con proporcionalidad directa precisamente. Va a ser escalas de muy grande a muy pequeño, de muy Sí, pequeño a muy grande. eso. Precisamente es lo que tiene que hacer. Pero para eso necesita un dato. Por ejemplo, si yo sé que si yo tengo 5 litros de benzina y quiero en un auto y quiero para una flota de 1000 autos, tengo que tener siempre los tres datitos. Mm. Eso es lo único que necesito saber. Para poder calcular una proporción necesito tres datos. Sí o sí. Con Ni dos más ni datos menos. no puedo hacer nada. ¿Ya? Eso es Ya. la única restricción o la única condición que necesito para poder aplicar todo con proporcionalidad. ¿Ya? Ya. Veamos este em, que está en blanco, para que lo hagamos entre los dos. ¿Ya? Voy a insertar la misma tablita. Ahí. Vamos a correr. Ahí está. Perdón. Ahí sí. Voy a agrandar un poquito esto para que lo pueda ver mejor. Ahí está. Entonces nos dice que en 60 litros de agua de mar hay 1500 gramos de sal. Entonces ahora nos pregunta, ¿cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal? Entonces, primero las variables. Ayúdame con las variables. ¿Cuál crees tú que Mm. serían las variables que están involucradas acá? Litros y los gramos Perfecto, de sal. perfecto. Entonces serían los litros y los gramos de sal. Ahí le pueden poner gramos o gramos de sal, da lo mismo. Lo importante es que haga referencia al número.
¿ya? O litros de agua de mar o gramos de sal, también sirve, Ah, ya. ¿ya? Lo importante es que tú sepas bien cuál es la variable. Ahora bien, ya tenemos las variables. Antes de poner los números, determinemos o confirmemos que es una proporción directa, ¿ya? Porque eso es importante para que te des cuenta que el determinar si la proporción es directa no depende de los números, depende solamente de las variables. Entonces, fíjate, hagamos el mismo análisis anterior. Si yo tengo más litros de agua de mar, voy a poder obtener más o menos gramos de sal con más litros de agua de mar. Más. Más, ¿cierto? Mientras Sí. más litros de agua de mar tenga, más gramos de sal voy a obtener. ¿Te das cuenta? Sí. Al aumentar una cantidad, la otra aumenta. Entonces eso significa inevitablemente que la proporción que forman estas dos variables es directa. ¿Ya? Ya. Y listo. Y si te fijas, lo determinamos sin ni siquiera mirar los números, solo haciendo el análisis con las dos Claro. variables. Entonces eso es importante. Ese análisis, el que sea directa o inversa, que lo vamos a ver después, no depende de los números, depende solamente de las variables. ¿Ya? Mm. Entonces, ahora veamos, vamos acomodando los numeritos para ver cómo nos queda armada la proporción. Dice en 60 litros de agua, entonces esos 60, ¿dónde irían? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, a la izquierda. A la izquierda, ¿cierto? Porque son litros, Los se litros. los ponemos en los litros. Dice hay 1500 gramos de sal, esos 1500, ¿dónde irían? ¿A la derecha o a la izquierda? Los gramos. En los Derecha. gramos, perfecto. Muy bien. Ya nos dice cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal. Entonces, ¿cuántos serían? Esos Aba- 5200, ¿dónde estarían? ¿Izquierda o derecha? Abajo de los gramos. Abajo los gramos. ¿Te das cuenta? Cuando tenemos los nombres de las variables, es súper sencillo ubicar los números, porque es juntar peras con peras y manzanas con manzanas. Y ahí es casi imposible equivocarse. Por eso, con el tema de las variables, hay que ser un poquitito quisquilloso precisamente para que uno no se equivoque con eso. Porque si tengo mal las variables, lo más probable es que tenga malos los resultados, Mm. porque voy a acomodar mal los números. Y Sí. listo. Ya tenemos las variables, armamos la proporción, confirmamos que era una proporción directa, nos falta solamente resolver. Y resolver es multiplicar cruzado y dividir para el lado. ¿Cómo sería acá la multiplicación cruzada? ¿Qué números tendríamos que multiplicar? El 60 por 5200. Perfecto. Muy bien, la agarró, pero de inmediata cosa, así que vamos a poder avanzar más rápido. Y eso no tengo idea cuánto. Le voy a pedir ayuda al teléfono. 208. O sea, no. Hizo todo el cálculo, ¿no? Muy bien, 312.000. 312.000. Perfecto. Y eso lo dividimos en 1500. 1500. Perfecto. Y eso da 208. 208. Por lo tanto, recuerda, no basta solamente la operación matemática, tenemos que responder. Entonces dice, ¿cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal? Vamos a decir que hacen falta 208 litros De agua. de agua de mar. Y con eso tenemos ya la respuesta completa y todo lo que necesitamos. ¿Sí? Mm. Y ahí está. No es más que eso. Y con eso ya tenemos todo listo. Entonces, esta encuesta a ti te van siempre a nombrar el, em, el enunciado de la problemática. Y con eso tú armas toda la proporción y respondes. ¿Ya? Mm. Ya, Esas pues. son las proporciones directas. Ahora bien, voy a ponerle play de nuevo a esta cosa. Ya me imagino La los presentación. la indirecta. Y la inversa, Es. más que indirecta, inversa, O sea, va por el mismo lado. La manera de armar la proporción es la misma, ¿cierto? Cómo armamos el tema de las variables y la proporción es exactamente igual, no hay ningún cambio. Y de hecho la operación matemática es casi igual, ahí hay casi un spoiler. Hagamos mm, lo mismo. Dice, leamos primero, dice, 5 obreros hacen una pared en 15 días. Pregunta, ¿cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días? Entonces, primero, las variables, mismo cuento. Este 5 que hace referencia a los obreros, nuestra primera variable. Ese 15 aquí hace referencia a los días, listo, nuestra segunda variable. ¿Te das cuenta? Lo mismo que lo anterior. mm, Luego leemos y anotamos los datos de acuerdo a cómo aparecen. Dice 5 obreros. Entonces esos 5, como son obreros, los coloco con los obreros. Listo. Hacen una pared en 15 días. Entonces esos 15, como son días, los pongo debajo de los días. Y nos pregunta cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días. Entonces esos 9, como son días, los pongo debajo de los días. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo. Aquí no hay diferencia entre inversa y directa. La manera de encontrar las variables
y determinar la proporción es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia. Ahora bien, distingamos primero por qué es inversa, entendamos por qué es inversa. Hagamos el mismo análisis con las variables que hicimos con la directa. Por ejemplo, acá, que son obreros. Si yo tengo más obreros trabajando, o sea, aumentamos la primera cantidad, ¿qué va a pasar con la cantidad de días que se demoran en hacer la pega? ¿Van a ser más o menos? Disminuye. Si yo tengo más Dim- obreros, perdón, Disminuye. disminuyen, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces Sí. aquí ocurre lo contrario que en la directa. En la directa, al aumentar una cantidad, la otra también aumentaba. Pero acá pasa lo contrario, po. Si yo aumento la cantidad de obreros, me disminuye la cantidad de días, porque se van a demorar menos, pues, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es señal de que estas dos variables forman una proporción inversa. ¿Por qué inversa? Porque al subir una cantidad, la otra baja de manera precisamente inversa. Se va Mm, igual, pero en sentido contrario. Al subir una cantidad, la otra baja. Entonces, eso significa que es una proporción inversa. ¿Sí? Y esa es la única diferencia que hay lógica entre ambos tipos de proporciones. Ahora, ¿por qué es importante saber que es inversa? Porque la manera en que nosotros hacemos la operación matemática cambia un poco con respecto a la directa. ¿Te acuerdas que en la directa dijimos que multiplicábamos cruzado y dividíamos por el lado? sí. En la inversa es lo contrario. Ya no multiplico cruzado. Sigo multiplicando primero, pero multiplico los dos de arriba. Ya no Mm, multiplico cruzado, sino que multiplico los dos de arriba. Entonces, en la inversa, multiplico los dos de arriba y divido por el que me quedó abajo. Por eso es importante distinguir si la proporción que armamos es directa o inversa, porque me cambia el sentido de la operación. de la Sigue operación. siendo, siempre va a ser en ambas, en la directa y en la inversa, en ambas va a ser multiplicar y dividir. Ese es el orden. Lo que cambia es el sentido. En la directa el sentido es multiplico cruzado y divido para el lado. Y en Mm, la inversa es multiplico hacia el lado, o los dos de arriba, y divido con el de abajo. ¿Sí? Esa es la ya. diferencia. Entonces acá, si hacemos la operación, quedaría, multiplico los dos de arriba, 15 por 5, sería 75, y ese resultado lo divido en el de abajo, que es 9. Mm. Ahí está, 8,3. Ahora, Ahora se, la se respuesta hay que redondea. aproximarla, pero más que redondear, O sea, al hay que máximo. responder de manera lógica, porque si vamos al redondeo matemático estricto, esto como es 8,3 debería quedarse en 8, ¿cierto? En 8, sí. No subir al siguiente. No. Pero en el tema de la proporcionalidad, como estamos hablando de situaciones reales, reales entre comillas, tenemos que ajustarla al contexto. Entonces, si yo me voy a 8, hago la aproximación matemática estricta y me quedo con 8, primero, de partida, no puedo decir 8,3 obreros, No, ¿cierto? sería Porque partir a no tiene uno, pero sentido, no. ¿cierto? Porque no puedo cortar un obrero a un tercio, No. ¿cierto? Entonces, el contexto también te da si usas los decimales o no. En las anteriores, como era tiempo, distancia y esas cosas, podíamos tenerlos con decimales, no hay ningún problema. Pero aquí, como son personas, no puedo tener Mm, 8,3 personas. Entonces, lo que uno hace o lo que puede hacer es aproximar y aproximar de acuerdo al contexto. Si yo hago el redondeo matemáticamente, debería dejarlo en 8. en 8, Pero si sí. yo respondo 8, no alcanzan a terminar en los 15 días, quedo corto, porque eso es lo que me están preguntando. ¿Cuántos obreros se necesitan para terminar la pared en 9 días? 9. Entonces, si yo digo 8 obreros, quedo corto. Se van a demorar un poquito más de 9 días, Mm, ¿cierto? Entonces sí. aquí lo que conviene de acuerdo al contexto es redondear para arriba. ¿Ya? Aquí entonces el redondeo, si es que es necesario hacerlo, siempre va a estar de acuerdo al contexto, lo que manda el contexto. Aquí no corre mucho lo estrictamente matemático. ¿Ya? Ya, Así que ese cuidadito hay que tener. ya. Enti- Ya, veamos el segundo. Dice un poquitito más rápido porque ya veo que le estamos tomando el ritmo, porque este tiene un mm. detallito. Dice, Ah, un granjero tiene alfalfa para alimentar a sus 12 vacas. Estas 12 como son vacas, ahí tenemos la primera variable, durante ah, 45 días. ¿Ok? ya. Estos 45 como son días, ahí tengo días, mi segunda variable. Y me pregunta si vende 3 vacas, ¿cuánto le durará la alfalfa? O el alimento. Mm, Entonces, ahí tenemos las variables. Entonces comprobemos que es inversa. Si yo tengo más vacas, el alimento le va a durar más o menos días, menos 10. menos días, ¿cierto? Mientras más vacas, menos días, ¿cierto? Por lo tanto, como al subir una cantidad, la otra baja, inversa. Listo. Ahora dice, acomodemos los numeritos. Dice un granjero tiene alfalfa para alimentar a sus 12 vacas. Entonces ese 12 va debajo de las vacas.
durante 45 días. Entonces esos 45 días debajo de los días. Y luego dice si vende 3 vacas. Entonces la pregunta es ¿por qué esas 3 vacas no les puse 3 acá en vez de 9? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Por qué le puse 9 y no 3, crees tú? Si leemos el enunciado, a ver, como que ahí está la respuesta. Mm, si vende 3 vacas. ¿Por Pues qué le entonces. puse 9 y no 3? Ah, porque está vendiendo las 3 vacas. Eso, perfecto. Está vendiendo las Y- 3 vacas, así que le va a caer tu 9. Está Perfecto, eso como es. al futuro. Algo así. Eso, muy bien. Eso es, pues, porque en particular, si yo pongo 3 y hago los cálculos, el cálculo va a estar perfecto y la respuesta que dé va a estar mala. ¿Por qué? Porque voy a estar contestando algo que no me preguntaron. Porque si yo pongo 3 y hago todo el cálculo, voy a estar calculando cuántos días acá, ¿cierto? Ahí, Mm, cuántos días van a, les va a durar el alimento a 3 vacas. Y al granjero le interesa saber cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que vendió, a las vacas que ya no tiene, sí, no tiene estaría, sentido. no, estaría Lo que tiene contando. que calcularle es cuántos días le va a durar el alfalfa a las vacas que le quedaron. Mm, Yo, porque como, o sea, vendí mi auto y ahora yo quiero saber cuál es el rendimiento del auto que vendí, cuánta benzina gasta. No me interesa, pues si ya lo vendí. sí, po. Entonces acá es lo mismo, ya no me interesan esas 3 vacas, pues, porque las vendí, ya no las tengo. Entonces, ¿de qué me sirve saber cuánto le va a durar el alfalfa a las 3 vacas que vendí, pues? No tiene Mm, sentido. Entonces, por eso lo que uno hace es esas 3 vacas que vendió, se las resto a las 12 vacas dos. originales que tenía y por eso me quedan 9. Mm, ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado que a veces algunos problemitas tienen ese como detallito. Entonces hay que leer bien. No siempre se colocan de manera literal los números que aparecen. A veces hay que hacer esa ya. pequeña operación. Ese ¿Ya? pequeño análisis. Claro, que hay una cuestión ya de comprensión lectora, más no tanto de matemática. Sí. ¿Ya? Y una vez teniendo resuelto eso, como ya sabemos que es inversa, lo que nos queda solamente hacer la operación. Que otra vez, como es inversa, multiplico los dos de arriba, 12 por 45, y divido en el de abajo, que en este caso sería 9. ¿Ya? Y ahí está. Pero la manera de hacerlo es exactamente igual. ¿Ya? No hay Ya. ninguna diferencia más que eh, identificar que es inversa. Y una vez que identificamos que es inversa, en vez de multiplicar cruzado, multiplico hacia el lado, o los dos de arriba, Mm, que siempre le va a quedar así. ¿Ya? Y esa es la diferencia, y eso es cómo se resuelven las proporciones tanto directas como inversas precisamente. No sé si le queda duda con eso hasta ahí. no, todo clarito. Perfecto. Y Ya. entendiendo las directas, uno como que ya cacha todo, porque la Sí. inversa cambian un poquito nomás. Veamos ahora entonces lo último que nos queda, que son los porcentajes. Ah, ya. Hay muchas maneras de calcular porcentaje, y una manera de calcular porcentajes es a través de proporcionalidad, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Insisto, ¿hay otra forma de calcular porcentajes? Sí, Mm, pero en lo que nos estamos concentrando ahora es en calcularlos a través de proporcionalidad. ¿Ya? ya. ¿Cuál es la gracia de calcularlo por proporcionalidad? Que ocupamos exactamente el mismo procedimiento que vimos tanto para las proporciones directas como las inversas. Lo mismo. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que siempre que en un problema como el que tenemos acá aparece como dato el porcentaje, que ahí está haciendo el spoiler, siempre la proporción va a ser directa. Siempre. Ahí no hay que hacer el análisis que si aumenta una cantidad la otra baja o si la una sube la otra sube. No tengo que hacer ese análisis porque si O sea, aparece el porcentaje, de inmediato es directa, al ya. tiro. Todos los problemas de porcentajes son proporciones directas, todos, sin excepción. Entonces siempre a usted que le aparezca que una de las dos variables es el porcentaje, listo, proporción directa, de inmediato. ¿Y eso qué significa? Que multiplico cruzado y divido para el lado. Y lo ¿Ya? aumento. Entonces esa es la primera ventaja. Si es porcentaje, proporción directa. Genial. ¿Cuál es la Entonces, desventaja? Que va a haber generalmente dentro del problema va a haber un dato que está puesto de manera no explícita, sino que implícita. ¿Qué significa que sea implícito? Que nosotros lo tenemos que descubrir de cierta manera, lo tenemos que intuir. Veamos qué pasa. Dice que un pasaje de avión a París costaba el verano pasado 233.000 pesos.
Entonces la pregunta es 233.000, ¿qué cosa? Peso, La- ¿ya? Entonces va a ser mi primera variable. ¿Te das cuenta? Mismo cuento, peso o plata o costo, lo que mm, usted quiera ponerle acá, está correcto. Lo importante es que haga relación al dinero. Entonces, como le digo, puede ser, yo le puse signo peso por una cuestión de no escribir tanto, pero podría ser precio, costo, valor, ya. lo que usted quiera, siempre y cuando haga referencia al costo, ¿ya? Mm, Y dice, si este año ha subido un 20%, entonces ese 20, ¿qué cosa es? Porcentaje. Y ahí nos aparece el porcentaje. Y como nos apareció el porcentaje como variable, listo, proporción directa. Fin del cuento. ¿Ya? Entonces ahora, leamos y vamos colocando los datitos. Dice que un pasaje de avión a París costaba el verano pasado 233.000 pesos. Entonces, mm, como son 233.000 pesos, los 233.000 van debajo de precisamente el precio, costo, signo peso que yo le puse acá. Ahora dice, si este año han subido un 20%, ¿a cuánto subió el pasaje? Y ahí están esos dos valorcitos que me aparecen ahí, ¿ya? Que voy a salir un poquito de acá porque aquí yo lo hice de dos maneras y quiero mostrarles las dos. Primero voy a dejar el 20 acá. ¿Por qué? Porque ese 20 no lo puse arriba. Porque ese 20% es lo que nosotros queremos calcular. Porque dice, si este año subió un 20%, ¿a cuánto subió el pasaje? Entonces, en los problemas de porcentajes, generalmente va a haber un dato que está de manera implícita. ¿Y cómo nosotros identificamos ese valor? ah, Siempre el valor que sea, por ejemplo, un precio original o un precio sin descuento o un precio que está antes de una subida de precio como acá, o es una cantidad original de algo, no necesariamente es precio, puede ser una cantidad de globos que están en un lugar. Si me dan una cantidad original antes de hacerle algún cambio que se me proponga, va a equivaler al 100%. ¿Ya? Por eso aquí los 233.000 corresponden al 100%, porque es el mm, costo original del pasaje de avión. ¿Sí? En lo que ya. valía originalmente. Y ese valor original o inicial que me dan, ¿cierto? Ya sea de precio o de cualquier otra cosa, va a ser el 100%. ¿Ya? Y, Mm, y que vamos a tener que... Una cosita, parece que se me está acabando la batería. Ah, nos queda tiempo todavía. Y la batería debería alcanzar. 233.000 pesos, entonces va a equivaler al 100%. ¿Ya? Porque es el precio original. Y ese es el valor que generalmente va a estar de manera implícita. mm, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Entonces siempre el precio o un valor, un número que no sea un valor original o inicial o un precio antes de un descuento o un precio antes de una subida de costo, siempre va a ser el 100%. ¿Ya? Entonces ahora me pregunta, si sube un 20%, por eso puse el 20 ahí, ¿cuál va a ser el costo de nuevo? Entonces, aquí en esta proporción, ¿qué estoy diciendo? Que los 233.000 corresponden al 100, o al revés, el 100% corresponde a 233.000 pesos. Entonces, lo que yo voy a calcular aquí es ese 20% a cuánto dinero equivale. Eso es lo que vamos a calcular. O al revés, o cuánta plata corresponde al 20%. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, Mm, como ya sabemos que es una proporción directa, lo mismo que hemos hecho todo el rato. Multiplicamos cruzados, dividimos para el lado. O sea, como está acá en la letra B que sale. No sé por qué sale B. Debería salir A. Que son los 233.000 por 20, o 20 por 233.000. Recuerda que la multiplicación mm, da lo mismo el orden. La multiplicación cruzada queda eso 4.660.000. Y eso lo dividimos en 100. Y eso da 446.600, perdón. Listo. Pero el otro cuidado que hay que tener con el tema de los porcentajes es la pregunta. Siempre hay que revisar la pregunta, porque la pregunta va a dictar si el valor que obtuvimos, como acá, es el que tenemos que responder de inmediato o no. Porque acá otra vez, ¿qué calculamos? Calculamos cuánta plata, que ahí está en la proporción, cuánta plata equivale al 20%. Y lo calculamos, son 46.600. Pero eso sí. es lo que me están preguntando. No, pues no me están No. preguntando cuánto subió. Me está preguntando cuánto vale el pasaje ahora. Mm, Entonces, para saber eso, ¿qué tengo que tomar? Los 46.600, que es el cálculo que acabo de hacer, que es la cantidad que subió el pasaje, más el precio original, el precio inicial. Entonces, si el precio inicial son 233.000 y el pasaje subió 46.600 pesos, que equivale al 20% de su valor, esa suma me va a dar lo que yo estoy buscando, que mm, es el valor final del precio de avión, que ahí está.
que como dice ahí abajo, el pasaje cuesta ahora 279.600 pesos. ¿Sí? Sí. Entonces hay que tener cuidado estas dos cositas, ese valor que está escondido dentro del problema y leer bien la pregunta para saber si lo que calculé es de inmediato lo que tengo que contestar o no. Porque aquí cambiaría si la pregunta en vez de decir ¿a cuánto subió el pasaje? Preguntara ¿en cuánto subió el pasaje nomás? En vez de A, lo digo ¿en cuánto subió el pasaje? Ahí la respuesta sería, sí, pues subiendo Pues, 46.600. Y la ah, respuesta está de inmediato. Entonces hay que tener aquí esa fineza para entender bien lo que se me pregunta, insisto, para saber si el cálculo que hago es directamente lo que tengo que calcular, perdón, contestar, o tengo que hacer un calculito previo, siempre va a ser o sumar algo o restar algo. Ya no va a pasar de eso. En este caso teníamos que subir porque nos pregunta en cuánto va a quedar el precio después de la subida. No solamente saber cuánto subió. ¿Sí? sí. Ese cuidadito hay que tener. Ahora, ¿por qué puse otra operación matemática? Porque se puede hacer de una segunda manera. Yo en vez de asumir el 20, yo podría decir el 120. Porque al colocar 120, yo estoy incluyendo el precio original y le estoy sumando el alza. ¿Sí o no? Porque si el 100% son los 233.000, si yo le subo el 20% al 100, puede estar incluyendo el precio original más el alza. Y por eso pongo 120. ¿Se entiende? No. Ya, fíjate. Yo estoy diciendo que los 233.000 ¿Eh? equivalen al 100%, Sí. ¿cierto? Si yo ese 100% me dicen que el pasaje subió 20%, ¿cierto? Eso me dicen que ¿Mm? subió. Entonces, si yo ese 100%, que es el costo total del pasaje, le sumo de inmediato 20, me va a dar 120. Entonces, este 120.000 me va a estar incluyendo de inmediato el valor anterior, el valor original, ¿cierto? Porque el valor original es el 100%, Sí. que equivale en plata a los 233.000. Y si yo le subo el precio, ¿cierto? Ah, ya. Le sumo los 20, le estoy incluyendo los 120 al tiro. Es como si a los 233.000 el valor que voy a obtener acá le sumara, que ya sabemos que da 46.000, ¿cierto? Que ese es el alza. Es Mm, como si yo al mismo tiempo hiciera el cálculo de los 46.000 y le sumara al tiro los 233.000, ya. ¿cierto? Porque si yo coloco 120 acá, estaría sumando los 233.000 y al mismo tiempo le estaría sumando el 20%. Ya. Entonces la Ya, igual. diferencia, fíjate, que está aquí como letra C, si volvemos a multiplicar cursos, va a ser el mismo procedimiento. Aquí serían los 233.000 por 120, en vez de por 20, como está arriba, y lo Mm, divido por 100, mismo proceso, multiplico cruzado y divido hacia el lado. Fíjate, me sale de inmediato el valor final del pasaje de avión. Ahí sí se marcó eh, todo. ¿Te das igual cuenta? sí, Y me sí, ahorro la suma. pero igual puede sacarlo sin hacer la división. Puede sacar los dos ceros del 100. Claro, es lo mismo. Se hace más corta la operación matemática. Ahí uno puede ocupar los trucos matemáticos que estime Mm, conveniente. Lo importante es hacer la operación. Ya, pero si mm, te fijas aquí, son las dos maneras de hacerlo. Las dos son correctas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en esta segunda que acabamos de ver, nos ahorramos hacer la suma, porque al multiplicar y dividir nos da de inmediato el valor que estamos buscando. ya se ahorra ¿Sí? de tener el 46.600. Claro. Ya. Entonces, si usted me dice a mí, yo en este caso preferiría la segunda parte, porque me sale al tiro el valor de inmediato con la subida. Ahora, si me preguntaran en cuánto subió el pasaje para saber cuál fue el alza solamente, ahí estoy obligado a hacerlo por Ah, 20. por 20. ¿Sí? Porque si hago este cálculo de los 276.000, 279.600, tendría que hacer la resta con los 233.000 para poder saber en cuánto subió. Sí, Pero por eso digo ahí, son dos maneras de hacerlo. ¿Cuál hace usted? La que mejor le parezca. ya. Ahí no hay una fórmula mágica. ¿Ya? Ya, entiendo. Entonces, veamos. Hagamos uno desde cero. Estos son un poquito más complejos. Fíjese. Vamos a colocar la tablita. La tabla finita. Ahí está. Ya, veamos las variables. En este caso, ¿cuáles serían las variables? Dice, durante un periodo de ofertas, el precio de un automóvil ha bajado de 15 millones a 13 millones 500. Y nos pregunta, ¿qué porcentaje de descuento se le aplicó? Entonces, ¿cuáles serían las variables, crees tú acá? ¿Hacemos con ellas? O sea, el dinero, la plata, Ajá.
Y al lado de la derecha el por ciento. El por ciento, ¿cierto? Porque a Mm. pesar, fíjate, de que en los dos números hace referencia a plata, en la pregunta nos dice explícitamente qué porcentaje de descuento se aplicó. Quieren ¿Sí? saber el por ciento. Sí, pues. Entonces ahí evidentemente nos están diciendo casi a gritos que la segunda variable es el porcentaje. Y porque además se puede intuir, porque fíjate, los 15 millones y los 13 millones 500 son plata, Sí, es dinero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos variables, perfecto. Entonces ahora anotemos los valores. Dice, durante un periodo de oferta, el precio de un automóvil ha bajado de 15 millones. Entonces esos 15 millones irían arriba, ¿cierto? sí. Y después nos dice que bajó de esos 15 millones a 13 millones 500. Esos 13 millones 500, ¿dónde irían? ¿A la derecha o a la izquierda? Abajo de los 15 millones. Abajo de los 15 millones, porque sigue siendo plata. Muy bien, Sí. ahí está. Pero nos faltarían los dos del lado. Entonces, ¿de cuál podemos intuir algo? De que el primero es 100. Perfecto. Muy bien, Rodrigo. Ahí está. ¿Por qué 100? Porque es el precio original, lo que Es le decía el- anteriormente. sí. Como este es el precio original, sin descuento, asumimos que es el 100. Entonces, muy bien. Siempre insisto, el valor original de algo, o sin descuento, o antes de aplicarle una subida de alza, o el valor inicial de algo, siempre debe equivaler al 100%. En este Mm. caso son los 15 millones. Y nosotros queremos saber precisamente el porcentaje que bajó, ¿sí? Que es la X. ¿Cómo está el porcentaje? Muy bien. Ya sabemos que es directa. Como es directa, lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado y dividir para el lado. Entonces aquí la multiplicación serían los 13 millones 500 multiplicado por los 15 millones. Y eso da un número enorme, ¿cierto? Miento, no es por 15 millones. Los 13 millones 500 por 100, pues de multiplicar cruzado, ¿cierto? 100, 100%. Ahí estoy. Entonces le agregamos dos ceros, ¿cierto? Son Mm. 135 millones. Y eso lo dividimos en los 15 millones. Y si eso lo calculamos, no tengo idea cuánto da. Calculémoslo. 13 millones 500 por 100 dividido en 15 millones. 90. 90, ahí está. Ahí tenemos el cálculo. Pero ahora lo que le decía, ahora que tenemos el cálculo, tenemos que pensar si el resultado que nos dio es lo que se nos pregunta o no. La pregunta dice que, ¿qué porcentaje de descuento se le aplicó? Y este 90, fíjate, siempre mira la proporción. Al mirar la proporción uno va a tener noción de lo Sí. que calcule. Aquí Eso estamos no. diciendo que los 15 millones equivalen al 100%, Mm. y aquí abajo estamos diciendo que los 13 millones 500 equivalen al 90%, que es lo que acabamos de calcular, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de descuento se aplicó? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué porcentaje se, se le aplicó el 90%? ¿Seguro? ¿Ese es el porcentaje de descuento que se aplicó o el porcentaje que estoy pagando del auto? Ah, claro, porque es mucho, es mucha plata para hacer noventa por Primero, mucha ciento plata, ¿cierto? Para hacer Sí, bueno, descuento. Y segundo, fíjate lo que te decía. se descuenta Dice mucho. que al final terminamos pagando 13 millones 500. Eso fue lo que pagamos. O, perdón, dice que bajó de 15 millones a 13 millones Mm. 500. Entonces, los 15 millones dijimos que equivalía al 100%. Y según el cálculo que acabamos de hacer, sabemos que los 13 millones 500 equivalen al 90%. Entonces, veámoslo en plata. Si nosotros nos dijeran que el auto originalmente valía 15, pero le Mm. vamos a hacer una oferta y se la vamos a dejar en 13 millones 500. Yo te pregunto, ¿cuánta plata me ahorré? ¿Qué tendríamos que hacer? Restar el precio que me Ah, estaban restar cobrando esa parte. original menos lo que me están cobrando. Sí. Entonces, lo mismo tenemos que hacer, pero en el porcentaje. Si el 100 era lo que yo estaba pagando y ahora estoy pagando el 90, ¿cómo sé cuánto me descontaron? Ah, el 10%. Eso, perfecto. Ah. Me gusta cuando hacemos ese razonamiento y llegamos a la respuesta correcta. Muy bien. Ya. Eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el proceso que tienes que hacer. Claro. Siempre relaciona el número que tú encontraste como resultado. Recuerda que este 90 en este caso es el que equivale a esa X. Entonces, por eso te decía, y Sí. por eso me gusta ponerlo en tablita, porque en la tablita se nota mejor. Los 15 millones equivalen al 100% y los 13 millones 500 equivalen al 90%. Entonces, si me dicen, ¿qué descuento se aplicó? Si te cuesta mucho con porcentaje, velo con plata, po. Entonces, si me cobran 15 millones
y me están cobrando ahora, haciendo la oferta, me está Ujú. quedando en 13.500.000, ¿cuánto me están descontando? Si hablamos en plata, es restar los 15 millones menos los 13.500.000. Sí. Entonces, para saber en porcentaje, es exactamente lo mismo. Si me están cobrando el 100, perdón, si originalmente valía 100, Mm, pero estoy pagando el 90, ¿cuánto descuento me hicieron? El En este 10%. caso, el 10, ¿sí o no? Que sería restar los 100 menos los 90. Y nos queda el 10. Y con eso ya podemos responder lo que se nos pregunta, ¿cierto? Dice, ¿qué porcentaje de descuento se aplicó? Se aplicó, ¿cierto? Un descuento del 10%. Y ahí tenemos la respuesta. Porque a muchos se caen, insisto, que muchos hacen todo súper bien. Las variables, arman la proporción, hasta incluso hacen el cálculo bien, pero se Es que, equivocan en la sí. respuesta. Aquí le dicen el 90 y uno tiende a caer. Es Dan que puras ganas de poner 90. me hizo mucho ruido porque 90% es mucho Sí, mal pues, para 15 es millones. mucho descuento, no me pueden hacer un 90% de No, descuento. Y si fuera 90% de descuento, ¿tendría sentido los 13.500.000? no, Tampoco tendría sentido, ¿cierto? no. Porque si me están haciendo de un 90% no pueden bajar un milloncito y medio, Mm, ¿cierto? Sí, bo. Entonces, suena raro. Entonces ahí uno donde le da la segunda vuelta. Y claro, en realidad es 10, no 90. Sí, no, Así no. que en el tema de porcentaje, siempre tenga cuidadito con esas dos cosas. Con Ya. el valor ese que está de manera implícita, que en este caso la mayoría de las veces es que no toda va a ser el 100%, saber bien dónde va ubicado. Y lo segundo es que una vez que haga el cálculo, analizar bien la pregunta. Y analizarla con respecto a qué, con respecto a la respuesta que obtuve, para saber si la respuesta del cálculo matemático que calculé es de inmediato la respuesta o tengo que hacer esta pequeña operación de sumar algo o restar algo, que siempre va a ser eso. Mm, ¿Sí? Eso es lo complejito un poquito más de los porcentajes. ¿Ya? ya. Eso. Entiendo. Y eso hay que tener cuidado y el resto es práctica. ¿Qué hay que hacer? Esto ya es mucho más matemático, por lo tanto, en matemática la regla de oro es hay que practicar. La Sí. práctica hace que uno tenga dudas o que practique y entienda mejor las cosas. ¿Ya? Así que eso, ahí tenemos todos los contenidos que entran en esta unidad. En la Así tercera. que si tiene cualquier duda, me la pregunta. Bueno, la entrega es mañana. Ya Sí, estamos casi sí, encima. Ya igual yo voy a sí, tratar de estar atento ahí si tiene alguna duda, poder responderle en lo que queda de día o mañana. No prometo nada por ser fin de semana, pero haré lo posible para poder estar pendiente y si tiene alguna duda poder ayudarlo. sí, sí, incluso ¿Ya? la anterior prueba la descargué como a las 2 y terminé como a las 3 de la mañana. Ahí me tuvo Me gusta cabeceando. andar, yo soy igual, me gusta andar sobre el tiempo, como que las cosas con Sí. anticipación no me resultan. Yo soy igual. Ya, pero como le digo ahí, de todas maneras voy a tratar de estar atento para poder contestarle lo que necesite. ¿Ya? Sí, pues, no hay problema. Gracias. Ya, pues Rodrigo, así que eso sería, pues. Ahí tenemos los contenidos completos, ahora solamente le queda desarrollar la evaluación final. La evaluación final. ¿Ya? Ya pues, no hay Ya, pues problema. Rodrigo, estamos Ya pues, entonces, que esté muy bien, cuídese y muchas espero ahora gracias. sí que se haya grabado bien y poder subirle a la brevedad la grabación para que la pueda revisar en caso de que tenga alguna duda también. Ya, y le voy a Ya estar pues, avisando enviando un mensajito. ya pues, ¿Ya? profe. Muchas Ya, gracias. pues, nos vemos, que esté muy Nos bien. vemos. Chao, Igual, chao. profe. Nos Chau, vemos. chau. Nos vemos.